que era mi hermano, ¿qué? Era del 66. Ajá, ajá. Entonces, yo lo viví. O sea, yo estaba con, yo esperaba todos los días, porque eran 3 veces a la semana, y yo lo podía, y yo veía que mis compañeros, o sea, que, yo, mira, pero no sé si ellos lo han venido haciendo hace tiempo, esto acá, muy bien, y esto y esto, o sea, mira cómo lo tomaron, pero tú sabes la herramienta ¿Qué te están dando? gratis, o sea, imagínate, eso es bonito que tiene el trabajo. Tú sabes que tú aprendas gratis, tú tienes que ir para poder ver otra parte de usted para aprender qué más pagar y es posible. Y que tú lo aprendas. Te da un curso y cuando tú te del sistema en el mundo que tú vas a trabajar gratis, mira, nada, es increíble cómo a veces las personas No valoran las, no le dan el valor. yo cuando pegué a la psicóloga, me estresaba y me dicen, lo que pasa es que lo que pasaba en la gerencia del talento humano era antes todo eso que decían y ellos hacían reacción a eso. Es contraproducente la. Cómo ser, cómo actuar, cómo no sé qué. Entonces ella debería ser por primero. Claro. Y después me di cuenta que sí, que el taller debió haber estado dirigido primero A la directiva, a los gerentes. y ellos revisar, analizar, porque el trabajador no lo tuviera. Porque, ¿verdad? Porque hay un bloqueo mental. Puede ser un equipo, pero tienes un jefe que tienes un jefe tóxico, tienes un jefe que prefiere, que no da mérito a los logros, que no incentiva que sea la parte o sea, que era lo que decía haber hecho. Claro. Es que ya para entrar en materia de lo que continuamos hablando esta semana sobre los controles internos, la parte de lo que es la selección de personal en una empresa es vital desde empezando por la parte gerencial. Yo creo que hay muchas empresas que manejan la parte de cuando tú vas a entrar a una empresa, pasas una semana como antes de entrar ya que te contraten, te dan como una semana de una inducción, una capacitación. Eso es para medir el potencial que hay en ese personal. Y eso es importante porque, y lo hemos hablado muchas veces, sobre todo en esta zona, no hay esa cultura empresarial de tratar con el personal como un capital, el capital humano. No, simplemente Giovanna montó su empresa y se trajo a la hermana, al primo, al tío, y ahí los puso y tú eres el gerente de esto y tú eres el encargado, pero no hay una capacitación, no hay una formación, no hay una enseñanza. Entonces eso repercute en todas las líneas de mando, desde arriba hacia abajo, como sean las cabezas, así va a ser el personal. Entonces eso es parte de la dinámica. Para hacerles un break aquí antes de comenzar, anteayer, me llamó la contadora de la empresa para la que yo trabajaba y me dice, mira, sabes que la muchacha que quedó por ti se va, no aguantó. Y yo, ¿pero qué pasó? No, bueno, esto y esto y esto y lo otro. Y yo, oye, qué chimbo, de verdad, porque es triste ver como empresas con tanto potencial, porque la cabeza no quiere entender ciertas cosas, terminan haciéndole daño al personal y al final eso repercute claro, en el funcionamiento de la empresa. Entonces luego en la noche hablo con la muchacha, mira, ¿qué te pasó? Fue que renunciaste, que vi que están buscando personal otra vez. No, sí, y me voy el sábado. Yo, ¿qué? 3 días. O sea, renuncio y no, y me voy. No me importa, no tengo que ver, no quiero nada, me voy, chao, porque tengo como un mes con dolores de cabeza que no sé, o sea, la chama colapsada. ¿A qué se debe eso? Que las cabezas no entienden muchas cosas que tienen que, o sea, tener una empresa no es nada más, tengo el capital y voy véndase. Hay un muchacho que yo sigo en TikTok, que él habla mucho sobre el comercio, y él decía algo que a mí me llamó mucho la atención. Uno no es comerciante cuando tú abres un negocio y
metiste un poco de mercancía, unos mostradores y abriste un local y ahí comenzaste a ser comerciante. No, el comerciante comienza desde antes. Puede que tú no tengas un local, no tengas la mercancía, pero comienzas a captar clientes. Cuando tú comienzas a ver las cosas desde otro punto de vista y que el comerciante es aquel que se dedica a captar clientes para algo que quiere dar, ahí la cosa cambia. Y puede que no tengas el capital suficiente, de repente no tienes $2.000 en capital, tienes 20, pero con esos 20 haces 2.000 porque tienes estrategia. Y de eso es importantísimo. Y asimismo las personas que quizás tienen ese potencial para armar un negocio súper exitoso, pero no tienen el potencial para manejar con el personal. Entonces, eso allí hay un choque, y es donde tú ves empresas súper exitosas que venden mucho, mucha publicidad, todos, pero entonces tienen una rotación de personal. Los, los, entonces ahí es donde tú ves y tiene mucho que ver con esto y con la cultura empresarial, sobre todo de estas zonas. El llanero es muy tosco para muchas cosas, creo que para todo, de verdad. Y eso yo lo he visto. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar fuera de Valle de la Pascua, pero sí he tenido la oportunidad de trabajar para empresas cuya gerencia es de fuera. Entonces tú ves la diferencia. La diferencia es, y tiene que ver con un tema de cultura, pero eso es algo que uno tiene que ir erradicando. De verdad que yo no, de hecho por eso decidí que no trabajo más para nadie, es por eso, porque aquí los jefes o los dueños de empresa ven las cosas como, yo siempre digo, como una finca. O sea, yo soy el capataz y aquí se hace lo que yo diga, y no es así. Y no es así. No es así, y por eso me gusta que las personas que están comenzando en esta rama, que están graduándose, que no se desanimen. Yo siempre, por lo menos a la chica esa que quedó por mí, yo le dije, mira, no te desanimes por lo que sea que te diga. Tú sí puedes, tú sí vales, échale pichón, se cierra esta puerta, sigue para adelante, que tú puedes. Si aguantaste 8 meses ahí es porque puedes. Entonces no te desanimes por lo que te digan. Y eso siempre creo que se los he dicho. Uno tiene que ir, lo que dice Marisabel, reprogramando nuestra mente. Y a nivel profesional tenemos que reprogramarnos también. O sea, creernos lo que somos como profesionales, lo que somos capaces de dar, lo que tenemos la capacidad y saber cuáles son las debilidades y reforzarlas. De verdad, por lo menos yo admiro el caso de Giovanna, que siendo empresaria, tienes quizás hasta más grados universitarios que yo y estás aprendiendo. Y estás, porque reconoces quizás algunas debilidades que tienes que reforzar y en eso es que uno tiene que esforzarse, ¿verdad? Y saber que donde no te valoran tu trabajo, pues no estás ahí. Uno no tiene que, yo entiendo que en esta situación país muchos estamos por la necesidad o muchos están por la necesidad, pero hasta la necesidad muchas veces es el límite está en la mente, es un bloqueo mental, es un bloqueo mental. Yo creo que aprendí quiero y no decir necesito. Que cuando necesitas, hablas de carencia. Hablas de carencia. Cuando dices quiero, hablas de exacto. Es reprogramar. No. Es paso a paso, paso a paso. Exactamente, eso es algo. Sí. Yo tenía esas muletillas. Qué bueno. Qué bueno. Yo no lo digo, él lo dice. Ah. Y así estamos dando uno. Claro. Y es importante eso. Es importantísimo. Entonces, bueno, quería hacerles ese break porque me llamó mucho la atención eso, pues de verdad que yo digo que, oye, qué triste, yo quisiera tener capital para armar una empresa, yo lo que tengo es ideas en mi cabeza, lo que me falta es yo, mi esposo y yo nos sentamos y él me dice, Agüera, tú y yo podemos hacer un libro de ideas para negocio, porque tenemos y lo que nos falta es el dinero, pero no importa, por ahí vamos. Así es. Es importante. Y es importante, mira, si hay algo que yo quisiera reforzar, por lo menos a mí me encantaría hacer un posgrado en psicología laboral. La parte psicológica en los ámbitos laborales es tan importante y no se le presta atención. Porque creemos que ir a un psicólogo es para locos y no. El que va al psicólogo es porque no quiere llegar a ese punto de volverse loco. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Estuvimos hablando de los tipos de control interno. La semana pasada hicimos
abre boca de lo que eran los controles internos, les hablé de que teníamos entre la clasificación estaba el control interno preventivo, el control interno de detección y el control interno correctivo, y hablamos sobre alguno de esos controles internos, ¿ok? Hoy vamos a profundizar en cada una de estas clasificaciones. Ya para la semana que viene quiero que hagamos ejercicios prácticos. No sé si pudiésemos conseguir, Mary, una pizarra para el próximo, una pizarra acrílica, porque quiero que ustedes aprendan a diseñar sus propios controles internos de acuerdo a la empresa, porque yo he diseñado, por ejemplo, un cuadro de arqueo de caja, pero de repente no se adapta para el negocio de Marisabel o para el tuyo, pero sí que tengan las nociones básicas y puedan ustedes ponerlos en práctica, y de allí pues ustedes, eso va a ser parte de las tareas, que cada una diseñe un sistema de control interno. Entonces vamos a seguir profundizando en este tema, de modo que ya la semana que viene vamos a practicar y luego ustedes van a ejecutar, ¿ok? Porque quiero es que ustedes estén capacitadas para hacerlo ustedes, no que tengan que llamar, mira, necesito que me hagas un cuadro de caja porque no sé. No, que ustedes sepan cómo hacerlo de acuerdo a la empresa, porque no todas las empresas se manejan igual, ¿okay? Siempre se los he dicho, la naturaleza de la administración es la misma, pero las empresas todas son diferentes, y todas, uno como administrador tiene que estar capacitado para saber ejecutar de acuerdo al tipo de empresa en el que te encuentres. Entonces vamos a continuar acá. Ok. Dentro de lo que hablamos acerca de los controles preventivos, ¿verdad? Ya les había dicho que son los que están diseñados para evitar que los errores ocurran o que se produzcan situaciones no deseadas, y son medidas proactivas que minimizan los riesgos y fomentan una gestión eficiente. Acá les tengo dos ejemplos de los controles preventivos, que lo hablamos la semana pasada, pero con otras palabras. Hablamos sobre, acá les estoy colocando, segregación de funciones, políticas y procedimientos. Eso lo hablamos la semana pasada cuando les dije que era importantísimo lo que era la determinación de funciones por áreas de trabajo. Eso es parte de los controles internos. Y lo que es las políticas y normas de procedimientos que toda empresa debe tener, y que cada trabajador, de acuerdo al cargo en el que esté, debe tener un manual de normas y procedimientos de acuerdo a sus funciones, porque esto es parte de los controles preventivos. Entonces, ¿qué buscamos con la segregación de funciones? Este control implica dividir las responsabilidades y las autoridades en diferentes personas y departamentos. Esto parte de tener un organigrama bien diseñado, bien estructurado, con unas líneas de mando bien específicas, y a partir de allí podamos segregarle a cada quien cuáles son las funciones. Por ejemplo, una empresa puede asignar la responsabilidad de autorizar compras a un empleado y la responsabilidad de realizar los pagos a otra. Esto evita que una sola persona tenga el poder para realizar y aprobar una transacción, reduciendo el riesgo de fraude y errores. Esto es importantísimo, y esto se ve mucho en la administración pública, mucho más que en la privada. Volvemos a recapitular un poquito. Por ejemplo, si yo tengo una licorería, en este caso Giovanna, hablemos de que es una cadena, una cadena de tiendas de venta de licores. Ella como gerente no va a ser la encargada de hacer ella misma sus compras, porque se supone que ya tienes 10 sucursales y tienes un depósito donde recibes toda la mercancía. Tú tienes que tener un gerente de compras, ¿verdad? Eso es una segregación de funciones. O sea, yo soy la gerente, pero yo tengo una persona que se encarga de las compras, que es el que llama a los proveedores, es el que revisa dónde está la mejor oferta, el mercado, está en constante estudio de mercado, qué es lo que más se vende, qué es lo que necesitamos. Eso es lo que hace un gerente de compras. Pero ese gerente de compras no puede ser el mismo que pague. No debería. No puede ser el mismo que pague las facturas, porque allí el control interno preventivo se rompe, la cadena. Porque si yo soy la que compra, o sea, yo pago y me doy el vuelto, yo compro y yo misma pago, eso se presta para fraude, eso se presta para robos, y es lo que les comentaba la semana pasada, que se da mucho en empresas donde, por ejemplo, el administrador o el gerente es el que se encarga de todo, porque se presta para todo.
Si yo misma compro, si yo misma pago la factura, si yo misma concilio los bancos, si yo misma pago las nóminas, si yo soy la que hace todo, pues yo puedo maquillar eso y presentarle a mi jefe lo que yo quiera. Y si no hay un sistema de controles internos efectivo que tú puedas llevar, valga la redundancia, un control específico de todo lo que se hace dentro de la empresa, pues cuando vienes a ver sucede lo que le pasó a Marisabel en su negocio. O sea, ya cuando vienes a ver es porque ya el desfalco ocurrió, ya el fraude ocurrió, ya el dinero se perdió, ya no hay nada que hacer, sino tomar otro tipo de medidas. Entonces, en el término de la segregación de funciones, no es solamente el asignar a cada quien una función, sino que cada función que le asignes a cada trabajador dentro de tu empresa debe estar enfocado a una función específica y a un fin específico, y que no choquen unos con los otros, y que a su vez todos, porque una empresa es un engranaje. Entonces tú como gerente tienes que saber muy bien a quién vas a poner en cada puesto, en cada función, y qué responsabilidades y qué límites le vas a poner a cada uno. Hay empresas, por ejemplo, donde les voy a hablar desde mi experiencia, donde yo, por ejemplo, en Chevrolet fui gerente administrativo, pero yo no tocaba el dinero. O sea, mi función era recibir, por ejemplo, el gerente de repuestos, el gerente de servicio pedía los repuestos que necesitaba al departamento de repuestos. El departamento de repuestos hacía la gestión de las compras, buscar los proveedores, pasar el inventario, lo que solicitaba a la gerencia hacía las veces de gerente de compra, hacía las compras, me pasaba las facturas a mí, yo revisaba por sistema todo, montaba mis facturas, pedía, y había un departamento no se llamaba auditoría, no recuerdo en este momento cómo se llamaba, pero ella era la que hacía los pagos. Yo conciliaba los bancos, yo entraba a los bancos, verificaba los pagos, hacía las conciliaciones, pero yo no tocaba el dinero. Entonces eso era un sistema de control interno tan bien estructurado que ahí no había margen de error, porque a la hora de auditar yo puedo decir, no, mira, yo solicité este pago, hice esto, y pedí lo otro, pero yo no toqué el dinero. Entonces eso es un sistema de control interno bien engranado, bien estructurado. ¿Que es difícil de llevar a cabo? No, no es difícil. Lo difícil es cuando comienzas una empresa quizás pequeña, con poco presupuesto, y poner todo este tipo de controles a veces cuesta. Pero para eso, les decía, para eso están las personas que trabajan con auditoría externa, los gestores, es cuestión de poner un orden y de allí seguirlo. Pero es súper importante si queremos llevar un control bien específico. Entonces, en cuanto a los ejemplos de segregación de funciones en cada área, ok, esto es algo que estaba ya en la página, la fuente con la que estoy trabajando. Pero hay pues muchos tipos de segregación de funciones dentro de una empresa, como les digo, de acuerdo a la naturaleza de cada empresa. En cuanto a las políticas y procedimientos, establecer políticas y procedimientos claros es esencial para asegurar que todos los empleados sigan las mismas reglas y las mismas prácticas. Por ejemplo, una empresa puede tener una política que requiera que todas las compras superiores a cierta cantidad sean aprobadas por la alta dirección. Esto garantiza que las decisiones importantes se tomen de manera informada y responsable, lo que les acabo de decir. En cuanto a las políticas de normas y procedimientos, yo les puedo agregar que las podemos dividir en dos partes, ¿verdad? Están las políticas y procedimientos de la empresa que todo trabajador debe cumplir, como por ejemplo el horario de trabajo, el uso del uniforme, las normas que deben seguir de cortesía, como el funcionamiento o el uso de los equipos. Esos son normas y procedimientos de la empresa. Pero ya a nivel de función de trabajador, cada departamento, aparte de tener una segregación de funciones, también debe tener un manual de normas y procedimientos para ese cargo. Por ejemplo, el manual de normas y procedimientos de un administrador no puede ser el mismo manual y procedimiento del encargado, por ejemplo, de seguridad industrial. No puede ser. O del manual de normas y procedimientos de un jefe de recursos humanos. No es lo mismo, porque cada uno debe tener lo que llamamos un código de ética y de responsabilidad de acuerdo al cargo que tiene cada trabajador. Entonces, importantísimo.
En cuanto a los controles preventivos, cuando yo contrato un personal, aparte de entregarle su contrato y entregarles cuáles son sus funciones, el manual de las normas y procedimientos de la empresa, dentro de sus funciones también debe tener unas funciones específicas de acuerdo a su cargo, porque eso va a permitir que cuando yo quiera evaluarle o auditarle, yo no puedo salirle con cosas que yo no le dije a él que eran sus funciones. Y eso sucede mucho dentro de las empresas. Yo no sé si yo les comenté a ustedes al principio cuando estábamos en el primer módulo, a mí me pasó un caso así con un trabajador que pues el chico lo estaban entrenando para ventas. No, mentira, lo tenían entrenándolo para las redes, para hacer ventas por redes. Y entonces el encargado de la tienda, que no tenía conocimiento en lo absoluto de ventas ni de personal ni nada, era un militar retirado. Para imaginar el nivel de manejo con el personal. Lo ponía a hacer de todo. O sea, si había que descargar mercancía, descarga mercancía. Si hay que vender por redes, vende por redes. Si vas a atender cliente, atiende cliente. Entonces, el muchacho pues hacía cosas indebidas en cuanto a la atención al cliente y un buen día llegó él, hasta hoy trabajas y te vas y chao. Y me llaman a mí un domingo en la noche para mañana, quiero la liquidación de fulano porque pero ¿y qué pasó? Cuando llego, no, que no hizo esto, que hizo esto mal, que trató mal a un cliente, ajá. Buscamos el expediente del trabajador. ¿Tú lo contrataste para ser vendedor en mostrador? Le digo yo a mi jefe, no. Tú lo contrataste fue para ser vendedor, es más, ni siquiera vendedor por redes, para ayudarte a manejar las redes. Él ni siquiera respondía a los mensajes por redes, era simplemente verificar las ventas. Entonces tú lo estás poniendo a hacer funciones que tú no le asignaste cuando lo contrataste. Y no solamente que no lo asignaste, sino que no lo entrenaste, no lo enseñaste, no lo formaste y ahora lo estás exigiendo y condenando porque hizo mal algo para lo que tú no lo contrataste. O sea, eso no tiene sentido por ningún lado. Y si tú lo vas a votar, él simplemente con esta hojita se va al Ministerio del Trabajo y el que va a salir perdiendo eres tú. Porque tú no lo pusiste a firmar él eso. O sea, ¿cómo lo votas por algo para lo que no lo contrataste? No tiene, entonces, oye, ahí es donde entra el juego del administrador de saber negociar, en este caso con los jefes, pero eso parte desde el conocimiento. Porque si tú no tienes conocimiento, tú vas a ser es un guatanero del capataz de la empresa. Bótalo, lo voto. Insúltalo, lo insulto. Te me vas, vete. Pero no hay un conocimiento, no hay un criterio. Y eso es lo que yo siempre peleo y se los dejo como reflexión. Uno tiene que tener criterio para poder tratar con un superior desde el conocimiento. Porque el hecho de que una persona sea tu superior no quiere decir que sabe más que tú. Muchas veces no saben, muchas veces te tienen ahí porque como no saben te necesitan, pero tú tienes que saber y eso lo da la formación, el conocimiento, el aprender, el estudiar, el indagar, porque si no, eres uno más del montón, eres uno más del montón. Entonces, bueno, de eso partió esa experiencia, llegamos a un acuerdo, al chico no lo votaron, lo reengancharon al siguiente día y pues se empezaron a regir por lo que era su política de procedimiento y las cosas comenzaron a funcionar. Claro, eso duró unos días porque lamentablemente cuando no hay una reprogramación mental, las cosas siguen funcionando como lo tiene en la cabeza el dueño de la empresa y chao. Ahí no hay más nada que hacer. Pero bueno, hay empresas que sí te permiten esa holgura para tú quizás dar de lo que tú tienes y es una ventaja, es una bendición. Entonces, bueno. Cuando el directo está viendo que lo que hace el empleado no le lleva todas las horas que está cancelando. O sea, hay que medir las funciones también con el tiempo. Exactamente. Porque entonces, ¿qué pasa? Que puede hacer sus funciones en el tiempo, le hace 2 horas y te está pagando por 8. Por 8 horas. Entonces, ahí es donde viene la sobrecarga vital. Por ejemplo, tú colocas una persona, usted va a recibir un usuario. Usted está aquí en este escritorio. Y entonces, el día que no hay usuario, ella está allí sin hacer absolutamente nada, porque esa institución es solamente usuario. Entonces, cuando enamoras las fechas picos del cobranza, ahí sí está full, pero el resto del tiempo, entonces, ¿cómo se compite eso? Porque eso es lo que uno ve como propietario, que tú tienes unos empleados y tú dices, wow, pero no están haciendo nada, y por aquí yo tengo esta serie de tareas donde la computadora está full, cotejando los pagos,
está haciendo esto y tengo todo este link que tengo aquí, te lo visto, lo utilizo en esa otra empresa en la cual estoy visitando, que en el nombre de Dios se va a dar con ellos un contrato de capacitación. Y una de las que ellos saben, todo lo que hemos aprendido aquí, yo observado. Entonces, cuando ven, no es fecha, no, ellas todas están aquí y no están haciendo nada. Entonces, yo digo que hay que le dicen, venga para acá, y por eso es que ellas dicen, es que hago muchas cosas. O sea, no solamente hago para lo que me contrataron, sino que también se ponen a conciliar pagos, hacer esto, hacer lo otro, pero es porque el gerente está viendo que las 8 horas con las que te contrató, ya en la semana solamente te es productivo un día. ¿Cómo se maneja eso? No hay segregación de funciones bien establecidas, no hay organigramas bien estructurados, no hay planes de trabajo bien estructurados, enfocados al cumplimiento por metas, no las hay. Simplemente son empresas empíricas. Comenzamos a trabajar, como dicen en el llano, como va viniendo, vamos viendo. Entonces, si hoy tengo que abrir el negocio porque tengo una idea súper buenísima, tengo el capital, monté un negocio, me va bien, contrato 5 chicas, pero ni siquiera sé a qué las voy a poner a hacer, no, atiendan al cliente. La atención al cliente, la atención al público no es todo el día, porque no todo el día hay atención al cliente. Entonces, una empresa, ¿cómo se combina eso? Buenísimo, sencillo, segregas tus funciones. Un vendedor, una persona que maneja atención al público, fácilmente puede manejar ventas por redes. En tu tiempo libre, tú puedes manejar lo que es venta por redes. En tu tiempo libre, tú puedes hacer estudio de mercadeo. Tú puedes captar clientes, mandar mensajes a clientes potenciales, ventas por teléfono. Tú puedes, si trabajas en un mostrador, puedes hacer arreglo o diseño de tus de vitrinas. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer sin descuidar la función principal. El problema radica cuando yo te contrato a ti para una función y te pongo a hacer otra que no tiene nada que ver. Allí se comienzan a chocar, porque si yo te tengo a ti, te contrato a ti para atención al cliente, pero resulta que hoy no hubo venta en todo el día, y yo en lugar de ponerte a arreglar los anaqueles para que tengas tiempo de estar allí, o te digo, mira, llámame a todos estos clientes y ofréceles esto y ofrécele lo otro, sino que te pongo, mira, vete para el depósito, hace inventario. Tú vas a estar todo el día haciendo inventario y cuando lleguen los clientes, no, entonces pongo a otro, mira, dale. O sea, no hay organización, todo parte de la planificación. Y volvemos al principio de los principios de la administración. Planificación, organización, evaluación y control. Si eso no se cumple, es un desastre. Tiene que comenzar desde el inicio. Si yo voy... Eso es como una célula cancerígena. Claro. Que esa va dañando y cuando claro. Tienes un desastre, entonces tienes colapsado de repente 15 trabajadores haciendo todos de todo, pero no eres efectivo en las funciones, porque no hay funciones establecidas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a abrir un negocio, lo primero que tienes que ver es cuáles son tus metas, qué es lo que yo quiero. O sea, es ventas, ok, ¿cómo voy a vender? ¿Qué voy a vender? Porque eso también influye. Si vas a vender un servicio, si vas a vender un producto, si vas a vender muchos productos. ¿Qué necesito? ¿Qué tipo de personal necesito? Porque si de repente yo, por ejemplo, en el caso de los que me hablaste de esa empresa, que es un servicio que ofrece, ellos se prestan para que la persona que esté en ventas haga muchas funciones. Pero si tú desde el principio no estableces cuáles son esas funciones que puedan engranarse para un fin sin que ella descuide la función principal, se vuelve un desastre. Entonces, si yo voy a abrir mi negocio, lo primero que tengo que ver es qué voy a vender, cómo lo voy a vender, con qué personal cuento, qué medios tengo, ya llámese redes sociales, sistemas operativos, todo con lo que cuento, cómo lo voy a hacer y a partir de allí armar un organigrama y de acuerdo a ese organigrama una descripción de cargos y de funciones de cada uno. Que se engranen todo en función de cumplir esa meta. Por ejemplo, un administrador puede manejar muchas cosas, abarca muchas cosas, pero su función principal siempre va a ser la de resguardar los bienes de la empresa. Entonces, si tú a ese administrador no solo lo pones de administrador, sino que también es jefe de personal, te va a descuidar una cosa. O sea, un administrador, si tienes 5 personas a tu cargo,
fácilmente puedes manejarlos, pero si ya pasa de 10, 15 trabajadores, tú no puedes hacer el trabajo de jefe de personal, porque jefe de personal es una cosa y llevar las nóminas y pagar es otra. Entonces las personas creen que no, yo tengo una administradora ahí que hace todo, porque ella paga, ella hace las nóminas, ella hace los cálculos, pero no te puede vigilar el personal. Esa es una función de un jefe de personal, porque un jefe de personal es el que está supervisando, es el que está al día a día con el trabajador, es el que se conoce todas las funciones de cada uno y puede, digamos, delegar, llamar a botón, ordenar, es como un gerente. Duré 4 años manejando la administración de recursos humanos en la que los manejo. Mira, Gracias a Dios lo hice, pero fue porque recibí capacitación. Dentro de lo que es el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Recursos Humanos debe manejar lo que es cálculos, pagos, capacitaciones y supervisiones de personal. Entonces, una sola persona, si es una empresa grande, no puede hacer todo, porque el que hace, por ejemplo, el diseño de las funciones, responsabilidades, descripciones, políticas de cargo, digamos todo lo que es teórico, cálculos de nómina, cálculos de liquidaciones, vacaciones, pagos, todo lo que es la parte de los parafiscales, organizativas en la parte laboral, no puede ser el mismo que está pendiente de que si el trabajador llegó temprano, de que si del horario, de manejar las relaciones interpersonales, de recibir los permisos, las quejas, de supervisar, de andar, no lo puede hacer. No es el mismo que puede estar pendiente de la parte de seguridad industrial. Entonces, dentro del Departamento de Recursos Humanos debe haber uno que se encargue de la parte de seguridad, uno que se encargue de la parte de supervisión, uno que se encargue de todo lo que es la parte ya administrativa como tal. Entonces, mira, en función de eso, es muy difícil que una empresa que está comenzando contrate esa cantidad de personas. Entonces, ¿qué hacen? El administrador se encarga de todo. Entonces los colapsan de trabajo y si algo sale mal, tú eres el culpable. ¿Y qué pasa? No hay formación, no hay capacitación de este lado como profesionales, sino que salimos al campo laboral por necesidad. Y ahí es donde comienzan, yo creo que todos los errores. Todo radica en el principio de la meta. Todo radica en el principio de la meta. Empresa de servicio de alto nivel. Si yo mi ganancia estoy presupuestando pasa de $20 mensuales, entonces yo tengo que saber que puedo, hasta qué punto yo puedo contratar cierta cantidad de personal para que las cosas me funcionen correctamente en base a esa meta. Pero cuando yo solamente no me importa el proceso, sino el resultado, es allí donde vienen todos los errores. De uno solo, No. mientras mejor así, porque así me lo pago y de repente viene también. Cuando conjugamos la meta con el proceso, no solo por el resultado, entonces podemos llevar una relación más armoniosa, claro, un proceso más paso a paso que nos garantice. A mí siempre me decía esto, lo importante es vender. Vender es lo más importante. Vender, y no es solamente vender, porque el vender es el fin de la empresa, pero todo el proceso que conlleva hacer una venta efectiva implica muchas cosas, y eso es formación, eso es educación empresarial, y lamentablemente no todos los empresarios la tienen. Entonces, eso es una buena estrategia de negocio, brindarle educación a los empresarios, porque ¿qué pasa? Colapsan al personal, de verdad. Cuando una empresa no tiene, que tú me dices cómo segregamos, cómo manejamos eso, si una empresa no tiene la capacidad, que es lo que tú me estás diciendo, para contratar una cantidad de personal que pueda llevar a cabo N cantidad de funciones por separado, lo más sano es contratar entes externos, auditores externos, gestores externos. Porque tú no vas a cancelar un salario mensual, sino que un auditor externo te puede trabajar fácilmente cada 3 meses. Te hace una auditoría trimestral, te ejecuta los controles, revisa, previenen, corrigen, ordenan, enseñan, capacitan y se van. Tú pones en práctica. Si a los 3 meses vuelves a venir, haces de nuevo una revisión y vas llevando un control de que las cosas van funcionando, tú puedes llevar esa empresa a su máximo nivel con poco personal. Si tú no puedes contratar de repente una empresa con 3 empleados, pero tienes muchas cosas por hacer, mucho trabajo, muchas funciones, y tu administradora no se da abasto para todo, de repente a ti no te da para contratar a otra persona, pero puedes contratar un gestor que mensual le vas a pagar
30, 40 dólares y te va a mantener al día todas las, o sea, ya no es un sueldo de 200 dólares, sino 30 dólares que te van a minimizar trabajo a esa administradora y te van a mantener tu operatividad de manera efectiva y ella va a ser más efectiva. Eso todo es cuestión del principio, organización, planificación, evaluación, control. Entonces, tenemos que recordar que no todo comerciante es administrador. No todos los comerciantes son empresarios. O no todos los empresarios tienen, sino que tienen un capital, tienen esa habilidad para armar un negocio, pero te desconocen muchas cosas. Te contratan a un personal, en este caso ponte un administrador para que te gerencie una empresa, pero no lo tratan con el respeto o la envergadura que amerita ese cargo, sino tú eres un empleado más y tú haces lo que yo te diga. Y ahí es donde entra lo que les decía al principio, tu claridad, el saber quién eres tú como profesional. El saber quién eres tú como profesional. Porque si tú vas al campo laboral es por la necesidad, tú puedes ser la persona más capacitada y puedes tener todos los grados de instrucción que tú quieras y todos los títulos y te vas a dejar tratar como un obrero. O puedes ser un obrero sin capacitación, pero con una actitud de líder y llegas a un lugar y te la comes y no sabes nada. Y dices, pero ¿y qué si ni siquiera sabe lo que me está diciendo, pero tiene la actitud? Entonces todo es cuestión de creerte quién tú eres y de saber lo que tú, y lo que siempre digo, el conocimiento es poder. Quizás el conocimiento no te va a llenar el bolsillo, pero sí te va a enseñar a manejarte dentro de ciertos ámbitos y eso es importantísimo. Ok, los controles detectivos. En cuanto a los controles detectivos, aquí juega un papel importante lo que les hablaba, las auditorías. Cuando tú de repente no tienes dentro de la empresa un departamento de auditoría o no cuentas con el personal necesario por cuestiones de presupuesto, el contratar una empresa de auditoría externa, comienzan por hacer controles detectivos. Allí comienza. Una auditoría externa comienza haciendo controles detectivos para determinar dónde están los problemas. Entonces, los controles detectivos se enfocan en identificar los errores. Por ejemplo, mira, tengo un problema aquí, que se me está perdiendo la mercancía. O sea, compro, tengo unas salidas en compra, pero veo que las ventas están bajas. O sea, la mercancía está mermando, pero los ingresos son pocos. Entonces, de repente no sabes cómo determinarlo, allí eso es un control detectivo. Vamos a hacer una auditoría, ¿qué está pasando? Y ahí entra, una auditoría es un trabajo minucioso como de detective. Un auditor es como un detective dentro de una empresa. Detective, correcto. Entonces, estos controles son importantes para la detección temprana de problemas y para corregirlos rápidamente. Les hablo de cuando queremos hacer auditorías internas o en este caso auditorías externas cuando traemos empresas de fuera a detectar un error. Pero si yo dentro de la empresa llevo buenos controles detectivos y tengo un departamento de auditoría, minimizo, pero casi que en un 80% el margen de error. Por ejemplo, las empresas que tienen departamentos de contabilidad dentro de la misma empresa, ellos hacen las veces de auditores, porque están allí en el día a día revisando, que no lo puede hacer quizás un contador que está desde fuera, que no está viendo el día a día de la empresa. Entonces, dentro de los dos controles detectivos principales tenemos lo que es las conciliaciones bancarias y las auditorías internas. Las conciliaciones bancarias enfocadas más a la parte financiera, a lo que es administrativo, para detectar errores que por lo general en la mayoría de las empresas es como que un punto débil o es un punto de quiebre, la parte económica. Y las auditorías internas en cualquier área para detectar cualquier error que te esté ocurriendo dentro de la empresa y tú no hayas podido detectar. Las conciliaciones bancarias, pues creo que todas sabemos, son una herramienta esencial para comparar los registros contables de una empresa con los extractos bancarios correspondientes. Y si existen discrepancias, poderlas identificar rápidamente y abordar para evitar problemas futuros. No sé si alguna ha trabajado haciendo conciliaciones bancarias en algún momento. Hay sistemas que te permiten trabajar de forma muy ordenada con este tema, pero cuando no manejamos sistemas dentro de una empresa, sino que todo hay que hacerlo manual, lo que es las conciliaciones bancarias es un trabajo bastante de envergadura. ¿Por qué? Si yo tengo una empresa
que me maneja, vamos a ponerlo este escenario. Yo soy la administradora de un negocio, digamos, una ferretería. Es un pequeño, no es un pequeño negocio, es un negocio que tiene muy buenas ventas, un crecimiento excelente, pero resulta que mi jefe es el que maneja las cuentas. Entonces, no solamente y le pasa a uno como pequeño emprendedor, que maneja las cuentas de la empresa como cuentas personales. Entonces, te entra dinero, pero tú ese día compraste por aquí, pagaste por allá, compraste para la casa, hiciste un pago por aquí, y después le llevas a la administradora nada más lo que hiciste que tenía que ver con el negocio. Cuando la administradora viene a sacarte una conciliación, a hacerte un arqueo, resulta que hay un desastre, ya no sabe dónde está el dinero. ¿Por qué? Porque se manejan las cuentas de... Eso es común. Pero ella tiene ya todas las funciones las reglas. Pero ella no toca el dinero, pero ella tiene que pagar. Si le falta algo. El jefe, la cuenta la tiene la esposa del tipo. O sea, lo que cae diario, de esta irregularidad. Porque su hija está al borde de la dice, mamá, yo me prefiero para la Pascua. No está al borde porque sabe, ¿entiendes? Que la educación. O sea, imagínate, usted tiene que empezar a ir con unos controles desde cero. Claro, desde cero. Porque están, ¿cómo va a tener la cuenta de shopping por allá? Entonces, cuando viene a pagar, ella dice, entonces, ¿qué hay que pagar? Y lo que pero yo no tengo acceso a la cuenta. Ni al dinero. Cuando pregunto, que ahí no hay dinero y hay que pagar la renta. Porque lo que ingresó lo dispusieron. Y yo no tengo para pagar los precios. Entonces, yo digo, pero es que no entiendo. Pero imagínate, o sea, no hay control. No hay controles. Lleva otro. Y ella no tiene acceso a la conciliación de esa. No. Ellos pagan, le mandan a la empresa cuando pueden. No, es espere, o sea, se espera para cuando tenga la plata aquí. Quiere decir que ya la y entonces la amenaza semanal, esta otra cosa, es no venden nada ustedes, hay que aumentar la venta. Claro. Claro. No tiene control. No, como administradora no tiene el control. ¿Qué es lo que yo considero que es lo correcto, que va a... Es que la empresa tiene su propia y la persona, a nivel personal, se le crea bien una partida. Es decir, usted como jefe, como socio de esa empresa de la carnicería, va a tener, de acuerdo a la rentabilidad, hay una rentabilidad mensual tomando en cuenta todo lo que es tema personal que debe irse debitando todo mensual a la hora de un despido, a la hora de un retiro. Entonces, después de todo eso, queda libre $3,000. Bueno, el jefe solamente puede disponer de su tiempo. Eso tiene que estar en conciencia de ti. Y esos $3,000 van a la cuenta personal. No puede ser que se manejen la misma cuenta los dos gastos, porque eso no ayuda. Eso, mira, eso yo lo implementé aquí con mi esposo. Le dije, nosotros una cuenta para lo que es didáctico y una cuenta para lo que es tu personal. Porque no puedes tener las dos cuentas porque después, mira, tú no te das cuenta. Cuando comienzas a sacar y sacar, no te das cuenta. Gastos diarios que puede llevar una persona familiar. Imagínate esas personas que tú estás hablando de nivel de vida un poquito más, estar de vida más fuerte en una ciudad mucho más cosmopolita. Entonces, todo lo que envuelve todo eso, tiene que gastarlo. Y esa es una de las puntos críticos por las cuales fracasan las empresas. Porque no saben diferenciar lo que, y sobre todo los emprendedores, una de las cosas que hacen, que prácticas hacen, es porque no tienen una diferencia entre lo que es empresa y lo que son gastos personales. Y entonces la persona, como se ve que está ingresando, ¿qué le está ingresando? Sí, la va, eso no siento, no son. Tienes que valorar en eso tu capital, que no te lo puedes comer en esta semilla, todo lo que implica que debes avanzar, que debes guardar, que debes sostener para una próxima inversión, y después de eso, te va a quedar tu ganancia. Si te puede que colocan tu sueldo, colocan, si no sé nada en la empresa, colocan un acuerdo de socios, pero debe haber una diferencia. Eso se llama orden. Donde no hay orden, es como cuando usted se va a comprar una vajilla nueva y el no tiene orden, o sea, no la va a poner en total condición.
va a ver la diferencia. Correcto. En todas nuestras áreas de la vida debemos tener, hasta emocionalmente debe haber orden, porque hasta la persona cuando emocionalmente está desordenada tiene la vida desordenada. ¿Correcto? O sea, hay que haber orden en lo que hacemos, todo tiene que ser bien diferenciado para que podamos tener éxito en todas las cosas que hagamos y poder decir no, pero ya va. Mira, aquí las ventas están entrando y tu hija como administrador debe usar el criterio. Y vamos a ver, así vendemos. Mira, aquí se venden semanales 2 veces. El punto aquí, amiga mía, prima de mi alma, es que usted no está haciendo uso correcto de la vida. Por lo tanto, usted su ganancia, de acuerdo a lo que aquí ingresa por esta caja, lo que yo recibo, su ganancia es de 4.000, pero el punto es que tú tengas 5. Entonces, siempre que estás pagándole a los pobres carniceros, le pagas es con lo de la próxima semana, porque las personas cuando llegan a ese punto pierden tanto su capital que se disfrutan todo antes. Porque lo que les decía, Con la baja de después. es lo que les decía, ingreso no es lo mismo que ganancia. Tú te pueden ingresar $2.000 semanales y tu ganancia ser 500. Pero si tú no sabes diferenciar eso, te comes todo y te quedas sin capital, sin ganancia. Y mira, y es o sea, a mí me está pasando. Yo le dije a mi esposa, mira, el lunes nos vamos a activar la cuenta del Venezuela porque todo lo del negocio va para otra cuenta. Y vamos a sacar porque uno se termina comiendo todo y no te das cuenta. Yo de este rendimiento, yo le voy a generar para gastos familiares. Y allí no me pasa. No me pasa. Porque la persona que está más gana, si no Más gasta. ¿Qué es lo que recomiendan los analistas? Que tú tengas cuenta de ahorro, cuenta de inversión, fíjate, cuenta de ahorro, cuenta de inversión, próxima inversión, y una cuenta de emergencia. En la cuenta de emergencia, en caso de locales, situación de salud, gasto, una cosa que no estás esperando. Los sistemas son importantísimos. Te genera a ti la utilidad, la venta, el control de la venta. Cuando lo sabes manejar. Y hay un control de inventario del sistema. Hay empresas que manejan No, mira, yo tuve esa experiencia acá donde trabajaba que tenían 2 sistemas, para una empresa uno y para la otra otro. Ellos usaban el sistema solamente para cargar la mercancía y vender. Pero a la hora de tú pedir un inventario, de tú ver cuál era nada, porque nada, les daba flojera cargar las facturas en el sistema, les daba flojera sacar los gastos por sistema, entonces todo lo hacían súper empírico, pero solamente cargaban la mercancía. Entonces, cuando vienes a hacer una auditoría es un desastre. Entonces, si tú vas a invertir en un sistema, úsalo, aprende a usarlo, porque los sistemas no es que son infalibles, porque son hechos por hombres, pero te minimizan el margen de error si tú lo sabes utilizar. Si tú facturas, tus ingresos los haces por sistema, cuando vas a comprar ingresas tus compras por allí, cuando vas a ingresar el inventario, cuando vas a hacer un movimiento de inventario, cuando vas a pagar una factura a un proveedor importante, tú lo llevas por el sistema. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los empresarios, para evadir impuestos, no ingresan las facturas al sistema y allí se rompe el control, se rompe la cadena. Y ellos, como tú dices, ellos están esperando de que ella, como ella es administradora principal, ella maneja plata, entonces tienen como un solo punto. Ajá, de todo. Todo eso. Entonces ellos quieren ver que la cantidad se genere para el nivel de vida, ¿no? O sea, que se gana. Entonces, eso lo se ve, porque le dije a ella, estoy haciendo un diplomado y cae en esto, y la primera clase que la dije, digo, no importa, yo tengo que pagar. Pero yo digo, bueno, tenemos que empoderarnos para hacer llevar a esta cabeza, porque hay personas que no menos tienen plata, que necesitan ¿qué hacer? Porque eso es mi dinero. Y ahí hay que trabajar eso. Claro. Si yo le dije a ella, mamá, ¿cómo yo sé todo? O sea, todo es de cosas. A decir que no, que haga plata. Por un solo, no sabe que no te vea eso. Eso es lo que estoy logrando. Le dije, bueno, con la oración. Claro que se puede. Sí se puede, porque no va a ser de otra manera. Mira, pero ¿sabes qué lleva siempre a eso? Los colapsos.
los fracasos y los colapsos te llevan a que después tengas que reestructurar todo. Y siempre pongo, por ejemplo, esta empresa donde yo trabajaba, porque no siempre fue así, Russo Motor Plaza. Yo trabajaba en Russo Motor Plaza. Ellos, cuando los señores rusos comenzaron, no tenían el nivel que llegaron a tener cuando existía Russo Motor Plaza. Ellos comenzaron así como todo comerciante en el llano. Hasta que un día le entregaron, cuando tenían ese desastre que no encontraban qué hacer, le entregaron el mando a Digna Roja. Imagínate, Digna Roja era, ya no está aquí en Valle de la Pascua, pero ella era lo máximo. O sea, el que tenía contabilidad con Digna Roja es una empresa súper exitosa. Ellos le entregan el mando a ella aplica lo que es las auditorías, y ella iba semanal 3 veces a la semana, y cada departamento tenía un auditor. Y comienza a reestructurarle y a ponerle ese negocio a un punto que Russo Motor Plaza, cuando yo trabajaba allí, llegó a ganar el galardón mayor en Chevrolet, que era el ser club de presidente. Club de presidente era ser dentro de la organización Chevrolet lo máximo. O sea, la empresa con mejor funcionamiento, con mejores controles internos, con mejor atención al público, con mejores ventas. Imagínate, en Valle de la Pascua. ¿Por qué? Porque lograron poner eso, pero mira, una de las cosas que ellos pusieron en práctica, gracias a escuchar a alguien que sabía, como en este caso Digna, fue que ellos dejaron de tocar sus cuentas. O sea, ellos dejaron de tocar el dinero. Mira, en ese tiempo se manejaba mucho efectivo. ¿Qué hacía? La cajera me entregaba todas las tardes una valija y se la llevaba a blindados panamericanos, uno hacía su conciliación al siguiente día, yo en la mañana conciliaba todo lo que había entrado, caja, cobranza, pago, y le mandaba a la persona que se encargaba de eso en la junta, mira, esto es lo que hay, los saldos en banco, ellos ahí administraban. Los directivos no sacaban dinero por nada, ellos no tocaban las cuentas, no las tocaban, las tocaba era una persona que tenían contratada para eso. Ellos tenían un sueldo mensual. Dentro de la nómina yo les pagaba, obviamente, un muy buen sueldo. Y cuando ellos necesitaban sacar dinero, lo sacaban como préstamo. Entonces eran préstamos a junta directiva. Ok, lo podían pedir 4 o 5 veces, pero era como una solicitud. Mira, la junta directiva, el jefe, el presidente necesita tanto en préstamo. Uno revisaba, la gerente, sí, pagamos esto, pagamos aquello, resolvemos esto, nos queda tanto, sí, sáquenle. Y a la hora del cierre mensual, eso iba a la contabilidad. Tantos préstamos, porque eso desajusta la utilidad. Entonces, ellos lograron poner esa empresa en su máximo esplendor. Bueno, lamentablemente vino la caída de la industria de vehículos en Venezuela y eso se vino a pique, pero ellos eso no los afectó a ellos, porque ellos fuera de aquí tenían negocios súper exitosos en Miami que florecieron gracias al buen funcionamiento de lo que tenían aquí, al aprendizaje. Pero ¿de qué se dio eso? Y Digna Roja lo decía siempre, cuando todas las semanas nos daba charlas de capacitación a los gerentes, y era que ellos tuvieron que pasar por un colapso, un fracaso, que casi llegaron al quiebre, casi pierden la franquicia. Entonces, claro, invirtieron y lo hicieron muy bien, o sea, eso fue organizar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no te sabes organizar? Y yo soy de las que digo, mira, a mí me encantaría, a mí una vez el señor Leopoldo Mato, yo trabajé con él en Silmaca, me dijo, tú no trabajas para mí, tú trabajas para los empleados, porque yo siempre le decía las cosas. Y yo dije, pero es que no, es que si yo tengo conocimiento en algo, yo no puedo dejar que usted me ponga a hacer cosas que no son, porque entonces yo me estoy violando a mí misma, mis propios criterios, y eso es empoderamiento. Y te lo enseñan en la universidad. Ay, se llama, siéntate aquí. A veces, yo pensé, no sé, yo no he estado en una serie, pero decía, uno aprende, se capacita para que, o sea, mira el nivel de desmotivación a que yo uno va a lograr mi conocimiento. De hecho, me disculpan que me refiero ahorita, mira para qué estaba llamando. Pero agarré la llamada porque dije, ella está de vacaciones. Ella está ahorita de yo tenía otro nombre. Entonces, veo que la mujer me queda mucho para allá, porque me dice, ¿cuándo te incorporas? Te necesito ahorita, sábado. Las 10 de la noche. Yo le digo, ¿qué pasa? Porque yo fui a rehabilitar una cuestión allá y David fue el intenso de hablar conmigo. Entonces yo le digo, ahora sí te das cuenta, primero, de qué te dicen, porque yo trataba de
me encanta todo lo que aprendí. Yo decía, Señor, pero ¿por qué yo escuché y aprendí cosas y lo quiero implementar? No es bueno, no te soy un, no es bueno que se falta. Ahorita colapsó. Te me enseñó tu perfil y yo sé que tú Un tienes sistema tóxico. ese perfil, tienes ese aplomo y después el lunes me vas a poner esto. Le dije, no, el otro lunes me formó. Después dije, está mal. Claro. Cuando tú estás de vacaciones. Y viene el tema de que ya me habían dicho, por favor, para tal. Ah, ya, yo no voy a estar sentado. Yo llegó un momento que le dije, Señor, tú no vas a vivir, debe ser por algo. En el sentada, resulta que hay dos personas y la otra no se sabe el proceso. Entonces, voy a defender contigo que la frente y la mandarina. La dejé de instalar, más van a poner preapellido. Pero claro, cuando tú desconoces fecha, no me apellido, no te y no te das cuenta. Entonces yo le digo, y yo no soy malo, porque yo digo que se me va a rever. Entonces, en la madrugada, o sea, esta mañana, yo le dije, ¿por qué no me va a dar paz el tema de que otro esto? Le dije, yo te doy preguntas. Yo no quiero ir para él por cuestión de cuando tú quieres como ser humano mortal, que hay que ser igualito a los demás. Ahora quieres venir, ahora yo no quiero ir. Yo por eso, ¿verdad? Sí, porque tengo que, pero yo estoy segura que si tú me vas a poner en sitio, lo voy a dejar porque tengo que dormir, tengo que ir una semana. Claro. Te la puedes, donde te coloquen, lo vas a hacer con la misma mística, donde te coloquen, o sea, pasa la paz. Mira, yo pienso hoy en día, después de las experiencias que he tenido, yo creo que todo es un proceso en la vida y todo es así, un proceso madurativo, de aprender cosas, desaprender y reprogramarse. Yo ahorita pienso que todo profesional, porque estamos viviendo una sociedad donde lamentablemente lo que es el autoestima se está viniendo, y sobre todo en este país el autoestima del profesional se está viniendo al piso. Y no se trata de que uno sea malo o que no, sino de saber valorar tus capacidades. O sea, si yo tengo una capacidad para algo y tú no me estás valorando, yo no tengo por qué darte más de ahí. Y no se trata de ser malo o maluco, sino de tú, o sea, yo hablo del empoderamiento profesional, porque yo comparo mucho. Yo creo que la profesión de las personas que estamos de este lado, lo que es administrativo, este tipo de partes operativas, difiere tanto, por ejemplo, de un médico, un ingeniero. Tú jamás vas a ver un médico que tú le vayas a obligar a hacer algo que él sabe que está mal hecho y tú lo vas a hacer porque pero es que me lo están pidiendo, yo soy buena gente. No, él va a hacer lo que tiene que hacer porque él sabe, porque es debido a muerte. Entonces, ¿por qué uno como, en este caso, administrador, auditor, contador, por qué tú no vas a valorar tus capacidades como profesional? Y creo que es algo que yo, por ejemplo, en este país, yo creo que tenemos que erradicar, porque, mira, venimos de un sistema educativo tan, yo digo que pervertido, porque a nosotros nos enseñaron a que que estudiar era para ser alguien, pero ser alguien en un ámbito de otro, que tú no podías lograr nada, sino que yo voy a graduarme de administradora para ir a administrar el negocio a otro, para ser empleado, o sea, estudiamos para ser empleado. No nos dieron educación financiera, no nos enseñaron a estudiar para ser tú tu propio ente empleador. Nos enseñaron fue a ser empleado de otro. Y entonces, partiendo de ese punto de vista, pasa eso, tu autoestima se viene al piso cuando tú ves que tú tienes tanto conocimiento, sabes tantas cosas y te está empleando a alguien que no te valora. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos en ese lugar por necesidad, olvídate que psicológicamente te vas a ver afectado. Yo le dije esto a mi familia. Por algo que uno la vida. Yo hacer este diplomado de repente me va a aprender a tomar las decisiones que no me atrevo por la necesidad de tener ese segundo. Pero si tú te pones a ver, si esto
momento, que de hecho el lunes planteé yo antes de hablarlo, ¿sabes? Yo dije, tenemos que abrir una cuenta aparte para no mezclar esto esto está saliendo de mi sombrero por esto otro. No tiene nada que ver porque él nunca lo ve, nunca es una sola cuenta y se va. Se va. Y tenemos que separarlo. Entonces yo digo, mamá, yo voy a hacer contigo para subirme la autoestima. Eso que no ha hecho usted desarrollo personal. Para darme, o sea, eso que estuvieron empezando, darme valor. Darme valor. Y yo, y el día que no me necesito tanto, el día que dije, yo no sirvo para nada, no he hecho nada, no he avanzado, no sé qué más. Es el día que le escribo a una sobrina en el puerto, ¿cómo estás? Hola, te quiero mucho, no sé qué, y me dice, tía, sabes que tú eres mi ejemplo a seguir. Entonces estaba llorando en la cama, le estoy escribiendo, cuando yo le escribo, ella me dice, vete para acá, te voy a matar. Me ha pasado eso. Yo le digo, ¿qué? Yo decía, mira, ya que está tirado. Bueno, con este diplomado nos vamos a empoderar no solamente como profesionales, sino como mujeres. Como... Mira, les voy a pasar esta tarde algo que a mí me ayudó mucho cuando yo tomé la decisión de retirarme en enero, que dije hasta aquí llego. Yo empecé a escuchar un coach. Claro, he tenido mis altas, mis bajas, como emprendedora, he tenido días llorando, días sin dinero, y días dudando de la decisión que tomé. Pero hay días en que digo, no, o sea, estoy en el camino correcto y como dice Giovanna, paso a paso, vamos para adelante, porque para atrás, no. Ese coach hablaba del salto al vacío y que en el proceso de uno de reprogramarse como ser humano y de encontrarse con el ser, con el yo, de todo eso que, por lo que veo, Giovanna lo está estudiando bastante. Él hablaba del salto al vacío y de cuando uno tiene que tomar decisiones, no desde la necesidad, sino desde tu ser, desde tu yo interno y de lo que tú sabes que tú puedes dar y de lo que tú eres capaz. Y muchas veces ese salto al vacío es así, es al vacío. Tú no sabes con lo que te vas a encontrar. Pero mira, el ser humano, yo creo que Dios nos hizo tan perfectos que ya nosotros venimos con un diseño de lo que tú vas a hacer en la vida. Y cuando tú te empeñas en ir por otro lado, que va en contra de lo que tú estás diseñado, te va a ir mal. Y la misma vida te va a empujar a dar ese salto al vacío en el que tú no sabes con qué te vas a encontrar, pero por ahí es él. Y yo como administradora, yo tuve que pasar, o sea, no se crean que durante 14 años que tengo ejerciendo la administración, todo ha sido color de rosa. Yo he pasado humillaciones, he pasado muchas rabias, he llorado, me he enfermado, me dio una vez se me inflamó un nervio óptico, casi quedé ciega por un ojo del estrés. ¿Ves? Porque hasta que estando aquí dije, no voy a volver a lo mismo. O sea, no, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo yo voy con las capacidades que yo sé que Dios me ha dado, voy a de presión, es decir, ¿cómo le digo yo a mis psicólogos? Que mi sobrina me dice, tú eres ejemplo a seguir. Yo no sé cómo pasar por tu divorcio y está pasando por tu divorcio. Tía, tú eres mi tía, mira esto. Y yo decía, Dios mío, si supiera ella que yo no haya a tirarlo con el proyecto, un día me dijeron, mamá, pero ¿para qué? Mira, yo veo que tú ese trabajo. O sea, ellos protegen para que voy a graduarme de algo, que voy a trabajar para otro. De hecho, quien dice que va a estudiar sistema y él no le va a trabajar a nadie, va a tener una empresa, un negocio. Ya me pidió él, pero necesitas el conocimiento, claro. Ayer me pidió el espacio que tengo en la casa que yo lo dejo para mi negocio, que gracias a este diplomado lo digo. Dije que lo iba a comenzar a practicar todo lo que yo tenía aquí. Voy a cambiarle el nombre y voy a hacer como que es una empresa, a registrarla aquí, todo, o sea, hacerle todo allá en la casa. Esta portaría, vámonos para la avenida o vámonos para ahí, ¿entiendes? Pero que vuelva a ser de puedo dar certificado para yo hacer mi emprendimiento. No. Y está muy bien. Mira, tenemos que reprogramar a nuestros hijos a que estudien para que tengan el conocimiento, porque el conocimiento es poder.
Les importa, como me decía, pues, Ah, y una de las madres que pasa cáncer, no importa que de todo lo que yo les estoy diciendo, porque en cada reflexión que les quede aunque sea una cosa. Una cosa. Ujú. Y así fue. Y uno tiene que enseñar, mira, si a nosotros nos hubiesen enseñado la educación, ver la educación, es que en esta etapa que estamos viviendo, a nivel global, tenemos que reprogramar la educación. Yo estoy completamente en contra de la gente que le dice, no, ¿para qué vas a estudiar? Que este país no da nada, que no estudies, haz un emprendimiento. No, yo digo, yo soy de las que digo, aprende un oficio, haz lo que te guste y estudia. Porque el estudio no te va a hacer rico, pero te va a dar conocimiento. Y tú puedes tener conocimiento en un área, puedes tener un oficio, pero si no lo sabes ejecutar, no te sabes administrar. Claro. Mira, mi hijo mayor me dice, yo no voy a trabajar para nadie, porque eso mismo, yo no voy a estar como tú todo el día, que no tienes tiempo para mí, que no, como me lo decía, yo voy a ser dueño de mi propio negocio. Y yo, qué bueno, pero tienes que estudiar. Tienes que estudiar porque si no, claro. Entonces yo estoy muy de acuerdo con reprogramar esas ideas y es lo que yo trato y se lo he dicho y me he ganado enemigos en lugares de trabajo por enseñar, por ejemplo, a un asistente administrativo a decirle, no, tú te puedes quedar toda la vida de asistente. O tú no te puedes quedar toda la vida de atender el teléfono. Tú puedes, tú vales más, tú sabes. Es más, yo he llegado a decirle a compañeras de trabajo, vete de aquí, renuncia, ¿qué haces tú aquí? Tú tienes mucho potencial, tú no sabes, es que la necesidad la crea uno y tú puedes hacer algo, dar ese salto al vacío y prosperar. Mira, yo tenía una asistente administrativa acá, que la muchacha era educadora y médico. Ella se había ido fuera del país y le fue mal y cuando regresó ya se le había pasado el tiempo de hacer su artículo, no sé, ajá, ya sus amistades ya estaban haciendo posgrado, ya había perdido 3 años fuera del país y terminó trabajando allí en una venta de teléfono. A ella sale embarazada, me la pasan a mí para administración, ella no sabía nada de administración, pero la pasan para no votarla. Pero lo hicieron con la intención de que ella se fuera. Y yo la agarré y la enseñé. Yo, tú sí puedes, y tú vas a hacer conmigo, y tú vas a hacer. Y estuvo conmigo 6 meses ahí, aprendió chévere de administración, y le dije cuando yo renuncié, vete de aquí, renuncia y vete a hacer tu artículo. Y la puse y la puse y la puse, se consiguió después de 3 años, ella pensaba que le iban a multar, que no iba, vaya, que pasaron 3 años, no importa que pasen 10, tú eres médico. O sea, tú no eres aquí la guatanera de esta gente, la trataban horrible, tú eres médico, o sea, tú tienes que tener un nivel mental de creerte que tú, mira, tú aquí delante de nosotros, tú eres superior a todos nosotros, porque una persona que se gradúa de médico y de educador a la vez, tiene un potencial mental que cómo tú vas a estar aquí de guatanera, chica, pasando coleto y recibiendo regaños de otros. Antes de yo irme, antes de yo renunciar, ella duró un mes más allí. Ella logró, consiguió para hacer el artículo, no sé qué, y está ahorita, ya dio a luz y está haciendo su artículo 8. ¿Sabes cuál era el miedo de ella? De que vamos a comer. Porque a mí el esposo trabajaba en el CENIA y lo habían votado. ¿De qué vamos a comer? Y hoy ¿tú crees que tú, que duraste 8 años estudiando y eres médico, tú te vas a morir de hambre porque no te dan un sueldo aquí? O sea, sal, cómete el mundo, haz algo. Y a mí me decían, o sea, como tú vas a, o sea, mi jefe una vez me encontró en eso y, como que yo estaba trabajando en contra de él, pero es que tú tienes que empoderar a la gente. Siempre vas a estar allí, pero tienes que seguir. Mira, cuando yo me fui de ese lugar, que les di un mes para entrenar a alguien y llegaban muchos currículos y yo los revisaba. Y las personas que yo escogía y les decía, este está bueno para esto, este está bueno, me dijeron 2 cosas. Uno, la esposa, que no sea mujer. No quiero mujer aquí, si es bonita, menos. Ajá, error. Error número 1, porque tú no puedes juzgar las capacidades de una persona por su... Ajá, que si es bonita es porque se le va a meter al esposo. Y eso es mentalidad. Y número 2, me dijo el dueño, mientras menos sepa, mejor. Son bellas. Mira, mientras menos sepa, mejor, porque muy sabiondo no me sirve. Muy sabiondo no me sirve. Porque muy sabiondo te va a decir los errores, te va a... La otra parte es, digo, él vivía en Canadá y ahora vive en Guatemala. Es sumamente preparado. Él es ingeniero. Cuando yo iba a meter para hacer
creo que era eso. Él me ayudó desde Canadá a hacer. Y él me dijo, si tú quieres agregarle la foto, pero nosotros aquí. No, sin no foto, necesitan foto. Me dijo, por las capacidades. Ujú. o sea, no es perfecto. ¿Cómo te contratan aquí a las vendedoras? Las vendedoras que esté, la que esté más chévere, que esté bien buena, que sea, y cuando no saben ni hablar. Entonces es un tema de... Dos pelotas así, frente, así. Uno pasaba por ahí, Sí, es un tema de educación. Entonces yo soy partidaria de que uno como profesional tiene que empoderarse. Tienes tu conocimiento, pero a nivel personal, y yo creo que este diplomado, y se lo decía, y se los dije al principio, es que ustedes sepan quiénes son como profesional en el área administrativa y que aprendan a poner en práctica su ética como profesional. Un administrador que viva por necesidad, una de dos, o va a ser un fracasado o termina siendo un ladrón o un estafador o robándose el dinero porque no sabe quién eres y las capacidades que tienes. Entonces uno tiene que empoderarse. Mire, yo el día que dije me voy de aquí, me voy, mi jefa me decía, pues es amiga mía, ¿de qué vas a vivir si tu esposo ahorita está sin trabajo? ¿Y qué van a hacer? Y no sé qué más, aquí por lo menos tienes un sueldo, y no sé qué más, para que no me fuera, yo no importa, vamos a trabajar juntos, vamos, y así ha sido, y nos ha ido... El que quiera hacerse rico con un trabajo, que ni cree que esté pensando que monte una empresa, y ella dijo, tiene razón. Montó una empresa con su foto de teléfono, que ha ido súper bien, le dio, tiene razón, y le presentaron en la carta de renuncia. en la universidad. No la respetan. No la respetan. Mira, yo tengo un profesor, ustedes lo conocen, el profesor Mato Charmelo. Ese es mi profesor favorito de la universidad. Él siempre decía eso, la universidad te da conocimiento, pero no te forma para la vida. Te da conocimiento que tú necesitas para ir a la vida. Y yo en estos días estaba chateando con él, resulta que él está en Londres haciendo queso. O sea, una persona tan... Sí, claro, y hace unos quesos espectaculares. Claro, y yo digo, cuando yo lo vi, yo le dije, sí, Mato Charmelo, que fue alcalde, que tiene un conocimiento que aquí yo creo que nunca se lo valoraron, que es una persona con una calidad humana tan bella. Está en Londres haciendo queso y está feliz. O sea, ¿por qué yo aquí no voy a poder poner en práctica algo que yo sé que me gusta y poder poner en práctica todos mis conocimientos y profesional y todo? O sea, es cuestión de actitud y de empoderarte y de creer quién tú eres y de una mente, mira, superar los miedos a todo, a lo que desconoce. Se crean muchos posibles escenarios que al final nunca van a suceder. Mira, la mente está, tú acabas de estar tocando, no puedes estudiar en el curso de desarrollo personal. La gente gasta un gran tiempo de su energía, de su tiempo útil, pensando en los escenarios de lo que pueda pasar, que es lo que acciona. Que es lo que acciona. Eso es así. Sí, sí. Entonces no hay que tener miedo. O sea, yo, por ejemplo, en un caso como este, mi consejo sería, ¿qué haces ahí? Vete, renuncia. ¿Y de qué voy a vivir? Pero tú, ¿acaso que tú eres mocho, eres enfermo? No sabes, o sea. Yo digo, yo tengo que empoderarme yo misma imaginariamente como si me viera así. Yo digo, en la Biblia dice que ni dos pajaritos de amor, por favor, de qué va. Pregúntame si se parece. Hay que romper con los límites. ¿Será que me lanzo? Lanzarse al vacío. Les voy a buscar ese video de ese coach. Sí. Así es. Continuamos. A ver que este tema es apasionante porque una cosa te lleva a la otra. De verdad que la administración como tal, les decía al principio, es muy la parte humana. Más que números y más que... es muy la parte humana. Entonces, continuamos con lo que es los controles correctivos. En los controles correctivos entran en acción una vez que se ha identificado un problema. Digamos, hicimos ya una auditoría, encontramos dónde estaba el error, el problema, con el control correctivo. Y estos controles se enfocan en corregir y prevenir la recurrencia de los errores. Dos ejemplos de controles correctivos son el a raíz, que es cuando se produce un error significativo de manera reiterada. Es importante identificar la raíz de ese problema que lo originó
Y al comprender las razones detrás de ese error, pues la empresa puede implementar medidas para evitar que ocurra nuevamente. Si pudiésemos poner un ejemplo, en este caso, ¿qué ejemplo pondrían ustedes en una empresa? De un problema que recurrente. Sí, bueno, tenemos un detalle recurrente, por ejemplo, la delegación de funciones. O sea, mi cuñado es el que está a cargo. Mi esposo, él es arquitectura como las funciones, él es el contralor. Ajá. Pero mi cuñado, él es en cama, entonces tiene que delegar las funciones. A veces mi esposo llega y él está cargando el PowerPoint, usando el hielo. No sabe delegar función. Y él le dice, tú estás aquí para eso. O sea, ten temple, porque es tu trabajo. Tú no puedes meterte en la cama a hacerlo. Si tuvieras que, en este momento, tú como jefa, pero él no tiene ese carácter ya tú acabas de determinar si tú tienes que ejercer el control correctivo en este momento en tu empresa. Ya tú sabes, ya tú pasaste por los controles preventivos, ya tú determinaste. Ahora necesitas implementar un control correctivo. En cuanto a un análisis de causa-raíz, ya tú determinaste cuál es el problema de raíz. De ese problema recurrente que tienes con ese empleado. Bueno, es que, o sea, cada uno ya sabe cuál es su función, pero o sea, no, vamos a decir, Sería que esta persona no es la adecuada para el cargo porque no tiene el carácter suficiente. Pero el problema de raíz, ¿sabes cuál es el problema de raíz en ese caso? En esos casos, cuando tú pones a una persona, en este caso tú le estás delegando a él una función gerencial, porque tu esposo no está todo el día allí ni tú, y él es el que tiene que delegar. Pero no sabe delegar, ¿y sabes de dónde viene el no delegar? De la familiaridad con los trabajadores. Cuando tú por ejemplo, en el caso de él tiene una función, digamos, gerencial, pero también se siente parte del equipo que está quizás debajo, y entonces llegas a hacer tanta familiaridad con tus compañeros de trabajo que al momento de delegar te cuesta, y no puedes, y prefieres, por eso, porque no hay, y me llama la atención, lo hago. Pero ahí el error es de él. Entonces ahí tú identificas esa causa raíz de ese problema y entonces ahora tienes... Claro, hacer auditoría. ¿Qué está pasando? Comienza por hacer eso, comienza a aplicar tú todo esto, comienza por tú misma, hazte un organigrama, hacer delegar sus funciones. Cuando son pocos es fácil ejecutar esos controles. Al principio te va a costar porque la gente se resiste al cambio, pero tienes que empezar, porque cuando te crezca y sean 10 empleados, porque a lo primero que salga de su es. No. Ahí es donde vienen los errores y las responsabilidades de todo. Comienza a trabajar con metas cortas, por ejemplo, semanal, delegándole funciones a él y evaluándole a final de semana si cumplieron las metas. Y así vas implementando controles y controles y controles. Se te puede que al principio se te ofusquen un poco, pero vas a ir poniéndole ese engranaje, porque en empresas así, es verdad que el ojo del amo es el que engorda el ganado, pero tú no puedes estar todo el tiempo allí, o tu esposo no puede estar todo el tiempo allí, tú tienes que delegar en otro, y en ese que tú delegaste también tiene que saber delegar y saber ejecutar esas funciones y todo eso. Entonces, lo mejor es comenzar a poner orden cuando son poquitos, porque cuando tengas 10 empleados, 2 sucursales, 15 empleados, ¿cómo vas a manejar eso? Entonces, empezando. Lo otro es la capacitación y formación cuando queremos ejercer controles correctivos. Si ya tú determinaste la causa raíz del problema de este empleado, es un buen empleado con un buen potencial, aparte es familia, sabes que no puedes prescindir de él tan fácilmente, entonces empieza a capacitar y formarlo. Entonces, capacítalo en esas áreas donde tiene debilidad, fórmalo para que eso es un control correctivo, exactamente. Y te lo va a agradecer. Te lo va a agradecer con el tiempo y el negocio te lo va a agradecer. Porque cuando uno tiene un personal
que sabes que es un potencial en unas áreas, pero tiene debilidades, la solución no es hacerlo a un lado, es potenciar esas debilidades para que se equilibre y te pueda rendir los frutos que tú estás buscando, pues cumplir las metas. Entonces, la capacitación y formación continua de los empleados son cruciales para corregir debilidades en el conocimiento y en la comprensión de los procedimientos. Y una vez identificadas esas áreas, puedes ejecutar las mejoras en cada una de esas áreas donde tus empleados tienen debilidades. Hay empresas que dedican parte de su horario de trabajo en la capacitación. Y es importantísimo. O sea, esas empresas que están constantemente enviando, por ejemplo, a su personal administrativo a cursos, charlas, capacitaciones, es empresa que está asegurando su buen funcionamiento. Hay empresas que no les gusta porque ven eso como un gasto. O sea, no, aquí no hay dinero para pagar una charla, para pagar un curso, para pagar un diplomado. Hay empresas que te pagan cursos hasta de 3 meses para que tú te formes, te capacitas, porque eres un buen recurso, eres un buen capital. Y de eso se trata el ser buen gerente, de saber quién es ese personal que tiene un perfil que es un buen capital humano y potenciarlo. Y eso es liderazgo. Lamentablemente hay mucho empresario sin liderazgo, mucho empresario con dinero pero sin conocimiento y mucha gente con conocimiento lleno de necesidades. Entonces está como que la balanza invertida, sobre todo en estos países tercermundistas, está la balanza invertida. Tú jamás vas a ver en Estados Unidos una persona con un conocimiento, digamos, como el tuyo, que se vaya a trabajar a un Burger King. No lo va a hacer. ¿Quién trabaja así? El inmigrante y el estadounidense que no estudió, que no sacó nada, que no pudo estudiar, que no hizo una carrera y se dedicó fue a trabajar para vivir. Y el inmigrante, las personas con altas capacidades en países desarrollados, saben quiénes son y se enfocan en eso y por eso son exitosas. Lamentablemente en países como este, la misma dinámica nos ha llevado al día a día vivir tan de la necesidad que olvidamos quiénes somos tanto como personas, mucho más como profesionales. Lo olvidamos por completo. Llega un momento en que te ves y yo lo he dicho, o sea, ¿de qué me valió tanto esfuerzo, tanto estudio, tanta experiencia trabajando para estar en un lugar así? Se lo dije un día a mi esposo, me dice, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no renuncias? Por ejemplo, me está pasando ahorita en el trabajo donde estoy en la gobernación, o sea, me siento quemada. Yo el viernes lo decía, con las personas que me reuní, jefes muchísimas de mis personas, decían, no, aquí me siento quemada, yo me estoy capacitando es para... Y te voy a decir algo, y no por hablar de temas políticos, pues yo soy apolítica. Pero cuando tú estás en un lugar así, te queman tanto que tú pierdes hasta tu propio criterio y tu norte, y terminas haciendo lo que otro te está... y el autoestima como profesional. Vamos a la... Y otra cosa que les voy a decir, y se los digo, y eso a nivel laboral y a nivel personal, y ya lo verán, les voy a hacer propaganda al curso de desarrollo personal. Eso es algo que en todas las áreas de la vida. No, eso en todas las áreas de la vida, lo que a ti no te genera paz, hay que sacarlo. O sea, si a ti un trabajo no te está generando paz, mira, eso no es para ti, porque es lo que tú dices, te quemas. Pasarán años y tú allí viviendo en un círculo, el círculo de las ratas. Mira, entramos en lo que llaman los psicólogos la rueda de la rata. Pasas toda tu vida corriendo y no llegas a ningún lugar. Viviendo el día a día de qué vas a comer. Y mira, cuando a mí se me reveló eso, y me lo decía mi esposo que es antirreligioso, y me dijo, o sea, pero ¿por qué te preocupa tanto un plato de comida? Si todos los días comes, si todos los días tienes, unos días buenos, unos días no tan buenos, porque así es la vida. ¿Por qué te preocupa tanto y tú vas a estar en un lugar donde te tratan tan mal por un plato de comida que ni siquiera, porque si cobras quincenal, muchas veces llegas a mitad de la quincena y tampoco lo tienes? Pero como estás trabajando tú, como sabes que tú tienes que generarlo, todos los días estás y a veces eres más productivo. Entonces, cuando tú te dejas entrar en esa rueda de la rata, llega un momento que te sientes tan frustrado y te van a pasar los años
Pasarán 20, 25 años y no lograste nada, ni a nivel profesional, porque a veces no vale de nada que tú tengas, por ejemplo, para mí, yo se lo decía a Marisabel, para mí el venir a dar clase de diplomado es una clase para mí, porque primera vez que estoy dando clase a nivel profesional. Yo había hecho otras cosas, charlas, prédicas en iglesia, en otras cosas, pero nunca había dado clase en mi área. Y yo le decía, es una clase para mí, porque tú comienzas a darte cuenta y a autoevaluarte que tú eres capaz de muchas cosas más y por qué permites que la misma vida te lleve a un círculo y te limite a cosas para las que tú no estás limitado para eso. Tú puedes dar mucho más. Entonces, en cuanto a profesiones como tal, uno siempre tiene que ir superando. Yo, por ejemplo, le decía a Marisabel, yo ya no me veo siendo empleada, pero sí me veo, por ejemplo, siendo auditora, teniendo mi empresa de auditoría externa y ese tipo de cosas y capacitando a otros, y dando clases y enseñando lo que yo aprendí, porque me encantaría que todo lo que yo viví durante 10 años, los que se están formando ahorita, oye, vayan empoderados al campo de trabajo y no a basar también otra vez 10 años para después darte cuenta qué hice y terminar decepcionado de lo que estudiaste y de lo que hiciste. Claro, para que no haya. Ya están 18 años, están preparados. Claro, preparado. Claro, y se ahorran una cantidad de años. Todo lo que uno puede invertir en conocimiento y en todas las áreas, ¿no? De repente tú hoy estás haciendo un diplomado en administración, pero mañana tú puedes hacer, tienes una capacidad en algo que te gusta, qué sé yo, diseño de redes, publicidad, hazte un curso en eso. Y todo lo que tú te sume, que sea conocimiento, va a llegar un momento en que vas a explotar en algo que de repente, mira, yo me gusta hacer bisutería, ya tengo el conocimiento porque me sé administrar, sé de compras, sé de gerencia, sé de redes, sé de publicidad y estoy haciendo algo que me gusta. Y era algo que yo me analizaba en estos días y yo decía, o sea, yo no pude estudiar para chef, que era mi sueño, pero estudié para administradora y sé muchas cosas y las he aprendido y ahora que me estoy dedicando a lo que me gusta, yo digo, oye, qué chévere porque hago lo que me gusta, tengo una visión de algo que quiero hacer y también estoy ejecutando mi carrera, en este caso desde otro plano como es el educativo. Pero no nos podemos encasillar en una sola cosa. O sea, que yo pasé 20 años siendo secretaria, porque yo estudié, hice un curso de secretariado, yo voy a pasar 20 años, de aquí no voy a avanzar. O yo soy maestra, como me he encontrado con muchas y en la educación se vino del piso, pagan 3 lochas, yo no puedo hacer más nada en mi vida. Claro que puedes hacer. Claro que puedes hacer muchas cosas, puedes dar clases, puedes poner una escuelita, puedes dar cursos, puedes poner una guardería, puedes hacer tantas cosas. Es ver que la profesión que tú escogiste te abre un mundo de posibilidades. Puedes escribir un libro. Tienes un mundo de posibilidades que se te abren cuando tú das ese salto al vacío. Mira, y es tal cual este tipo de cosas. Yo dije que yo cuando me divorcié, yo dije que yo iba a hacer un libro. Mira, bueno, les voy a dar el código, para lo del estudiante. Con el veo así como, o sea, yo decía, pero es que yo tengo una relación. ¿Por qué no te soltar? Claro. Yo tengo una relación. Y visualizaste algo. No me haga porque en este momento ese cargo que yo comencé a ver, o sea, yo dije, no, yo no me repito de ese cargo como si estaba en nueva en pandemia. Uy, imagínate. Me toca gerenciar en pandemia, su recurso de un tiempo y la política predominante, ¿verdad? Y lo que usted sabe que eso usted va a hacer. Ok, esto es lo que me hace, voy a hacer esto lo mejor, sí, yo me transformo. Soy la mejor voz. Entonces, pero en un momento que comencé a hacer y mi autoestima Se viene al piso. me comencé a ver, yo porque Pierdes la identidad. Ya va, mi mamá, porque es mentira que tengo para estudio. Entonces ella decía, que lo comencé a revivir aquí, a partir de la clase de una que la vi después de la clase de poesía. Y porque una me dijo, mira, Chamita, ¿dónde está el plan que yo conocí?
conocía, me lo dijo una amiga que está en Chile, que está haciendo piñata, y me dijo, donde yo hago piñata, y todos los días hago una mejor que otra, porque me acuerdo de mi amiga que me decía, amiga, no tenemos que crear la necesidad. Exacto. Yo le creo la necesidad de que tú y yo a otra gente. Porque a uno se le olvida a veces el potencial que tiene, sí. Porque hay una gente que llama, yo desde hace unos poquitos, curso poquito, yo no hice curso poquito, estudiando en el tecnológico, hacer curso de cinta, de gancho, de pepita, de sutería, de un vendedor en nata, de todo. Ajá. Pero eso debe ser para que yo esté tanto y estoy aquí. O sea, no entiendo, ¿qué hago? O sea, porque a veces uno siente que no corresponde todavía. O sea, con todos los conocimientos no corresponden con el monetario, ¿no? Sal de la rueda. Salte de la rueda de la rata. Les voy a pasar ese coach para que lo escuchen. Mira. Y tengo entonces, a mí me gusta mucho porque, mira, que yo sé que una vez una hoja, tú agarras una hoja y es doble porque he hecho cursos de la borderita, de origami, la origami y tiene 500 dibujos hechos a origami y nada de y con muy simple tú eso, con 2 billetes, con 2 billetes te haces mono, juntado un pago, te vas a montarlo. Tiene un potencial. Lo único bueno, por eso que digo que Tienes que monetizar tu conocimiento. lo único bueno que le digo, bueno, te dará un libro de las tecnologías de diamantes, de mamá. Es que yo sigo me decían, no vas a volver poco, ten paz. Desde los 5 años, No. Claro. Sí, ahorita me lo agradecen. A los 5 años me dice uno, dándole reclamos siempre. Mamá, yo quiero eso. Porque quiero 5 años en inglés. Ahorita te defienden. Entonces, son primer profesores, uno va a estudiar el conservatorio, quedó en el conservatorio, quedó en derecho. Quedó en derecho. Entonces, yo digo, bueno, vamos a potenciar esto, que es mi recurso, el recurso humano que tengo aquí. Y porque inevitablemente uno tiene que. Mira, Diamari, pero escúchame algo. Eso todo está maravilloso. Pero tú, Bueno, claro. tú tienes un potencial, tú, porque a veces, y a mí me ha pasado, y creo que a todos los, y yo soy mamá joven, pero hay padres que se les va la vida potenciando al hijo para algo, porque quieren extrapolar lo que no pudieron hacer en los hijos y se pierden ellos en el camino. No te pierdas tú, porque tú los puedes potenciar a ellos, pero potenciate tú. Porque enfócate, o sea, cuando uno sabe muchas cosas, yo también sé hacer de todo, es porque tu misma ser interior está buscando el lugar en el que encaja. Y como no lo encuentra, andas buscando, pero como vivimos dentro de una cajita que nos enseñaron la educación, una cajita cuadrada, la rueda de la rata, te da miedo salirte de allí. Cuando tú das el paso al vacío y tienes tanto potencial, tú encuentras fácilmente el lugar donde encaja y puedes tener 60, 70 años y vas a ser exitosa en eso porque, o sea, tu mismo ser interior te lo está pidiendo. ¿Qué pasa? Que el miedo te lleva a voy a potenciar a otro. Y potenciar a los hijos es maravilloso, pero es que los hijos no son de uno. Tú los vas a potenciar y va a llegar el día en que te vas a sentir más frustrada porque llegará el día en que ya tú dejaste pasar tu tiempo y ves a tus hijos desarrollarse en lo que tú los potenciaste, excelente, pero tú no lo lograste. Y yo creo que es más frustrante, como padre, tiene que ser más frustrante, porque tiene que ser, mira, para que los hijos sean felices, uno tiene que ser feliz. Y si ellos te ven a ti sentirte plena y feliz haciendo lo que te gusta, ellos van a tomar eso como ejemplo y van a seguir ese. Pero entonces antes está muy bien eso, pero potencia el yo, el qué quiero hacer yo, qué quiere hacer Diamaris ahorita como profesional, con tantos estudios, con tantos cursos, con todo lo que sé hacer manualmente, que eso habla de una capacidad mental creativa. La docencia de para
Yo creo, yo no sé dónde trabajas, tu cara me es familiar, pero yo creo que el día que salgas de ahí, de ese lugar, y no es que estoy diciendo que renuncie, pero yo creo que el día que tú dejes ese salto al vacío, te vas a encontrar con el Adiamaris, Tiene que comenzar ahorita haciendo el despegue. el despegue. Mi mamá es ingeniero agrónomo. Cuando terminó de las clases, cuando se graduó, ella le ofrecieron trabajo para Maracaibo, para mí, transporte, todo. Mi abuelo le dijo, no, quédate aquí, te consigo para clases de todo. Han pasado, yo tengo, bueno, pasado, parece que 33 años, todavía está trabajando. Todavía está trabajando. Mi abuelo murió, pasaron 8 años que tiene aquí, y ahorita mi mamá se encuentra ahí a los 60 años. He hecho cosas que jamás pensé. pensé que iba a hacer. ¿Por qué? Porque dejó de vivir Para lo que le decían. dejó de desarrollarse totalmente para los servicios que ella dio clase de ingeniero no y San Juan del Moro. Y así se sabe trabajo en ministería, sabe trabajo en manualidades, trabajo en municipio, lo que tú quieras, tómate lo otro. Ahorita, después de 8 años, es que Encontró, se está realizando, pero yo se autorrealizó. Necesito, ¿cuál es pero salió de su zona de confort. eso? ¿Cómo es? Ella salió de su zona de confort. De hecho, mucha gente Pero también solamente me es por decía, reconocer. Se reconocer. Sabes que tienes un detalle que tienes que fortalecer. bueno, tengo dos familiares fuera que me decían, ven, ven, pero por no dejar a los productos, que decía, adolescente, Claro. necesita cuidar muy bien, Ah. es distinto que el papá. Bueno, ella era adolescente con su papá, pero con un te vas a voltear y también. Claro. No, había algo que me decía todavía no, pero yo le digo a ellos ahorita que me diga ahorita Todo se trata de vencer los miedos, hacer las cosas. Todo es cuestión de, no es tanto vencer los miedos, es enfrentarlos. O sea, salir de esa zona de confort, y yo lo digo con propiedad, cuesta muchísimo. Te pueden pasar años pensando cómo salgo. Y soltarse así trae temor, como ella dice. Pero si tú llegas, tú estás aquí, que es lo que tú te sientes seguridad, y tú poco a poco vas probando aquí, que es la otra parte que tú quieres hacer, te enfocas, te preguntas algo, una alternativa, o hacer el bien. Comienzas a hacer el pequeño caray teniendo esto. Llega un momento en que esto se fortalece tanto que esto pasa a ser casi. O sea, que el despegue no sea, porque si tú estás preparado, te vas a difícil. Exacto, poco a poco, paso a paso. Y el trabajo que tienes ahorita, te vas despegando poco a poco, de aquí, poco a poco, lo vas a lograr. Yo llegué a tomar la decisión, te puedo decir, hace 7 años, yo en la universidad, yo no voy a hacer dedicación exclusiva. Cuando yo me di cuenta que yo, con 3 productos, con mi sueldo cobraba 3 productos. Y sentía me vine de farmacia. La farmacia SAR también está aquí. El lunes trabajo así, porque yo voy a ocupar de mi negocio, que aunque sea pequeño, yo de mi negocio compro zapatos y claro. me fui a presentar directoría y me dije, ¿crees que tú vas a estas seguidoras? Que este cambio, ¿tú crees que tú te quieres parar a vivir? Le digo, bueno, hasta ahora yo he estado viviendo. Y le compro los zapatos a mis hijos de ese negocio. Quien alimenta a mis hijos de ese negocio. Entonces, aquí está. Yo no sé cómo Dios hizo. También nunca me procesaron esas seguidoras. Pero yo hice un cambio de paso. Yo perdí, o sea, yo estuve, pero vi mi dedicación exclusiva, la pasé por alto. Yo dije, no voy a pasarme toda la vida, porque tenía 38 años, tengo 44 años. Yo no puedo llegar a los 40 así, igualita, como estoy. No puede ser que yo me pase toda la vida con una mente y cuando llego me encuentro con que no hay nada. Es como cuando tú corres y dices, ya está solo, y cuando llegas te encuentras, y digo, no voy, o sea, no. Y eso que yo no tenía nada de esta educación, ni teléfono tendría para ese momento. Y yo dije, no, yo no voy a intentar. Y solté la universidad, yo no fui más, tengo que colocar mis 6 horas. Y cuando me venga mi cambio, yo estaba preparada para eso.
nunca lo hicieron, y eso sí, el trabajo fue 6 horas, hasta hace poco 6 horas. Y la universidad nunca me sacó de plataforma, de hecho me llamaron para ser subdirectora y ahí volví, o sea, nunca tuve cambio de dedicación, siempre ha sido dedicación exclusiva, pero yo no me necesito. Yo dije, no sé, a mí no me conviene. Mira, yo creo que a todos nos sucede, ya para continuar, y creo que tiene que ver mucho con la parte de desarrollo personal. A todos, no sé si han escuchado hablar de el día oscuro del alma, la noche oscura del alma. Es ese día que comienza ese despertar, la noche oscura del alma. Y puede ser en la parte religiosa, puede ser en la parte profesional, puede ser en la parte de la vida misma, pues. A todos nos pasa eso. Y cuando uno no enfrenta eso, pasas mucho tiempo luchando con eso que yo te decía, luchando con mis propios pensamientos. Hay que soltarse a eso que es la misma vida que te va llevando, porque el universo es perfecto. Y el universo, Dios, te va a llevar a eso para lo cual te creó, de una u otra forma. Y si tú te resistes, o vives frustrado o te cortan de esta tierra, una de dos, pero de que tienes que llegar al potencial y a lo que, para lo que fuiste creado, llegas. Entonces, eso es algo que todos tenemos que como que abrir nuestra mente a eso. Bueno, continuamos con el tema. Los controles compensatorios. Los controles compensatorios se utilizan para mitigar las debilidades en otros controles y asegurar una protección adecuada de los activos. Son una capa adicional de seguridad para garantizar que la empresa esté protegida en caso de que un control falle. Dos ejemplos de controles compensatorios son la supervisión directa y las auditorías externas, lo que les hablamos. Recuerden que les di una clasificación de 3 tipos de controles y ahora les estoy adicionando los controles compensatorios. Los controles compensatorios es para reforzar aquellos controles que ya tenemos establecidos dentro de la empresa, pero que por X o Y no estén funcionando adecuadamente y necesitamos, en este caso, por ejemplo, de las auditorías externas, un ente externo que pueda ver desde afuera algo que no estemos viendo desde adentro. Entonces entra en juego la supervisión directa, es la que se hace por parte de los gerentes o supervisores directos, en este caso los dueños de empresa, para compensar ciertas limitantes en los controles preventivos. ¿Qué pasa? Yo puedo tener una empresa donde me esté funcionando perfectamente mis controles internos, pero resulta que cuando yo voy a hacer al final de mes, hago mi revisión, hay algo que no está funcionando, comienzo a ver, no me están funcionando los controles que yo implementé, entonces ahí entra en juego la supervisión directa y la auditoría, porque yo tengo que ver por qué esos controles internos que yo establecí, que se suponía que iban a llevar un engranaje para hacerme cumplir unas metas y que debían funcionar o estaban funcionando, llega un momento que ya no están funcionando como deberían. Entonces es como una reinvención. Los controles compensatorios vienen como que a revisar el por qué algo que ya tenía establecido y que estaba funcionando ya no está funcionando. Y por esto es que muchas empresas que tienen dentro de su personal o dentro de sus departamentos, tienen auditores internos, muchas veces contratan auditores externos para poder determinar fallas que dentro de la organización no se pueden detectar. Correcto. Los contadores hacen mucho estas veces de auditor externo, porque los contadores externos, aunque no están dentro de la empresa, sí están viendo muchas veces dónde están las fallas. Entonces ahí es donde te llega un día el contador al administrador, mira, vamos a revisar tal y tal y tal cosa. Ah, pero es que yo estoy haciendo todo bien, pero de repente ya lo que no estás viendo, que lo estás haciendo mal, y para eso vienen las auditorías externas. Por eso se llaman controles compensatorios, porque no están siempre dentro de las funciones, digamos, consecutivas de la empresa, pero en un momento determinado tenemos que ejecutarlas para poder corregir errores. Un auditor externo o una supervisión directa, digamos, de un gerente con mayor rango dentro de la empresa, o el dueño de la empresa si es una empresa pequeña, pues. ¿Quién mejor para conocer el funcionamiento debería ser el mismo dueño, el mismo que creó, ¿verdad? Ajá, las auditorías externas son realizadas muchas veces por firmas independientes, son un ejemplo de control compensatorio. Estas auditorías brindan una perspectiva objetiva sobre la efectividad de los controles internos y ayudan a identificar áreas de mejora. Además, aumentan la confianza de los inversores y partes. Cuando uno contrata una auditoría externa, una de las cosas que ellos hacen, te hacen firmar un contrato. Cuando tú, o sea, por ejemplo,
si tú me contratas a mí como auditor externo, ¿verdad? Yo te voy a hacer una auditoría, yo te voy a hacer unos controles, vamos a corregir, y yo te voy a dar unas sugerencias y tú tienes que comprometerte a cumplir. Muchas veces cosas que no hacen los auditores internos, lo hacen las auditorías externas, como por ejemplo el reinvertir todo el personal, lo que llaman en las empresas aquí en el llano la menía de mata. Mira, llegó la contadora, aquí van a menía mata, aquí van a sacar uno para allá, otro para acá, y eso cuesta mucho, muchas veces a los gerentes, por la familiaridad. Cuesta muchas veces reorganizar nuevamente un organigrama, un personal. Un auditor externo no tiene ese problema, porque no tiene familiaridad con nadie, simplemente se va a ir enfocado a operaciones por resultado o metas por resultado. Van a evaluar el personal, sus capacidades. Un auditor externo te revisa hasta el currículo de cada personal que tienes en cada área, las evaluaciones, los controles, las faltas, las enfermedades, todo. Un auditor externo te revisa todo. Eso es como un médico. Eso llega y te escanea la empresa y te dice, mira, bueno, aquí el error que tienes es porque en esta área tienes a Marisabel, que es muy buena, tiene 5 doctorados, es experta en esto, es experta en aquello, pero la tienes en un puesto para el cual no es apta. Administradora y periodista. Ella te funciona mejor en el área de marketing, porque ella sabe, no pega una cosa con la otra. ¿Qué pasa? De repente un gerente no lo va a hacer porque hay una familiaridad, de repente yo contigo, yo te puedo decir a las 10 de la noche, mira, Norris, hazme esto, y tú lo vas a hacer porque hay una amistad, porque hay una familiaridad, pero a la hora de la efectividad no me está siendo efectiva en lo que realmente yo necesito. Un auditor externo no va a tener ese problema. Por eso son tan importantes los controles compensatorios. Cuando ya dentro de la empresa vemos que se nos escapa de las manos ciertas cosas que no podemos controlar, lo mejor es contratar una auditoría externa y acoplarnos a lo que nos estén recomendando. Si hay que cambiar personal, hay que cambiar. Si hay que votar, hay que votar. Si hay que prescindir de alguien, hay que prescindir. Y si hay que cambiar de roles, hay que cambiar. Pongo para allá, porque la idea es que una empresa es un engranaje. Una empresa es un engranaje. Todo tiene que funcionar y todo tiene que llevar a una misma meta, como un carro. Un carro no te funciona sin gasolina, pero tampoco te funciona si una rolinera está mala, si un caucho se le daña. O sea, todo tiene. No es que no, vamos a sacar este caucho y voy a seguir rodando, porque el motor funciona, no. Todo así es una empresa. Todo tiene un engranaje y tiene que ir en el lugar correcto. Muchas veces contratamos personal y no sabemos ubicarlo y creemos que es malo y no es malo. No es malo, simplemente que está mal ubicado. Entonces ahí el error no es del personal, sino de quien lo contrató, del gerente en este caso, es porque no aplican los controles preventivos, contratan personal sin aplicar los controles que deben ejecutar. Siempre a la hora de contratar personal, los expertos auditores y contadores recomiendan, por ejemplo, para ciertos tipos de cargos, ciertos perfiles de personas. Por ejemplo, si vas a ser un gerente, por eso es cuando usted revisa, buscamos administrador, edades entre 30 y 35 años, o 30 años en adelante, porque tú no vas a poder una persona gerenciar de repente con 22 años, puede tener todo el conocimiento del mundo y puede saber muchísimo, pero no va a generar un perfil digamos, de respeto, de autoridad. De repente una persona de mayor edad sí lo va a hacer. Y ojo, no se cumple siempre, pero es algo que recomienda. O por ejemplo, en la parte de un cargo que sea de dedicación exclusiva, no puedes contratar una persona que tenga un niño, o no, que esté recién, que tenga unos bebés siempre te preguntan, ¿tienes hijos? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienen alguna enfermedad los hijos? Todas esas preguntas se hacen a la hora de contratar un personal, porque tú no vas a contratar, por ejemplo, y yo se lo dije una vez a mi jefe, mira, es que yo no puedo, yo soy mamá, tengo 2 hijos, o sea, hay cosas que yo no puedo hacer, yo no puedo trabajar de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y tú sabías cuando me contrataste que tenía un niño de 1 año, o sea, eso es algo que tú tienes que determinar. O sea, yo no voy a contratar para un cargo donde yo necesito una persona de dedicación exclusiva a alguien que tiene tantos compromisos. O no voy a contratar a una persona que yo necesito para un trabajo
digamos, de envergadura, como llevarme una contabilidad a una persona que tiene esperando un parol humanitario porque se va dentro de 2 meses del país. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿para qué voy a contratar a una persona, darle tanta información de mi empresa, darle tantas responsabilidades, si sé que en 2 o 3 meses se me va a ir? ¿Me entiendes? Entonces, todo va desde los controles que ejerzamos. Hay muchas empresas, como por ejemplo, por ponerles un ejemplo, Polar, a la hora de contratar a una persona, te escanea la vida. Desde que te hacen exámenes de todo, hasta las uñas te las revisan, también a tu familia. ¿Cuántos hermanos, cuántos papá, mamá vivos, están enfermos, no están enfermos? ¿Cuántos hijos te has casado? ¿Piensas casarte? ¿Tienes novio? Todo eso, porque todo influye en la parte psicológica del empleado. Y la parte de la estabilidad emocional y humana influye directamente en la parte laboral. Influye inevitablemente, todo. Una persona de repente hoy eras el mejor empleado, pero estabas soltera, resulta que te casaste y comenzaste a disminuir tus capacidades porque ya tienes otras responsabilidades. Tuviste un hijo y empiezas a faltar, muchas cosas que entran en juego. Entonces ahí entra la importancia de lo que es saber evaluar el personal. Ese es un tipo de control preventivo. ¿Okay? Por eso cuando se hacen auditorías externas, la mayoría de los empleados cuando les hablan, viene una auditoría externa, la gente tiembla, porque sabe que va a haber cambios, va a haber reordenamiento, muchas veces prescindir de personal, pero a la hora de ver la empresa como una maquinaria, ahí comenzamos a ver el personal de otra forma. Entonces, por eso es que es un equilibrio, pues dentro de una empresa tiene que haber ese equilibrio y esa constante evaluación, que es uno de los principios de la administración. Tiene que haber una constante evaluación. De repente yo tengo un personal que hoy me sirve para esto, pero mañana, bueno, no lo voy a votar, pero lo voy a pasar para acá porque ya no me es efectivo aquí, pero aquí sí. Y busco a otro. Y de eso se trata, de saber, no de casar a una persona con un puesto de trabajo por una familiaridad o por lo que sea y saber que no te está rindiendo o cumpliendo con las metas que tú quieres. Entonces, para esto se ejecuta todo lo que es los controles. Y ya llegando al final, los controles compensatorios entonces vienen a reforzar lo que es los controles internos que ya tenemos establecidos. Ok. Ya para la próxima semana vamos a comenzar dentro de lo que es los controles internos, tenemos lo que es los arqueos de caja, los cuadres de apertura y cierre de caja diaria, las evaluaciones de personal, las auditorías internas, todo eso son tipos de controles internos dentro de una empresa. Y pues la semana que viene vamos a comenzar a hacerlo práctico. Vamos a comenzar desde el primer control interno de una empresa, que sería la evaluación del personal para contratar. Luego vamos a ir con lo que es la parte financiera, lo que es los cuadres y arqueos de caja, para que ustedes puedan diseñar sus propios formatos de arqueos y cuadres de caja, que son dos cosas diferentes. Cuadro es una cosa, arqueo es otra. Vamos a trabajar eso, que son como que los tipos de controles internos más... y vamos a hacer un modelo de auditoría interna por tipos de empresa. Entonces, para que ustedes vayan desarrollando esa parte de poder crear ustedes mismas un sistema de controles internos. Como les dije desde un principio, el administrador tiene que tener la capacidad de crear dentro de una empresa sus propios sistemas de control. Entonces, bueno, esta es toda la clase por el día de hoy y bueno, cualquier pregunta, duda, sugerencia.